Saludos, buenas gentes. Esto es un nuevo capítulo de Presunto. Yo soy Santiago Rivas, hoy moderando. Tenemos, un episodio póstumo, un episodio funerario, un episodio exequial y un episodio triste, que es en realidad la segunda parte de un episodio que ya habíamos hecho en la semana del 8 de junio de este año. Vamos a hablar, por supuesto, sobre la muerte, el asesinato, pero la muerte tras 2 meses y pico de agonía de Miguel Uribe Turbay. Y para eso me encuentro con Andrés Páramo. ¿Cómo me le va? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, sí, nos tocó este tema, por supuesto, ¿no? Como habíamos anunciado que esto iba a dar de qué hablar en el episodio que le dedicamos al intento de homicidio y pues por supuesto todos los planes que estábamos pensando en hacer en un episodio esta semana cambiaron apenas supimos de esta noticia. Completamente. Y estamos también con María Paula Martínez. ¿Cómo me le va, MP? Buenas. Pues es un episodio que hemos dicho, o que los medios han dicho mucho, que es ya vivido, ¿no? Yo creo que hoy escuché muchas veces en la radio la palabra déjà vu, ¿no? Como esto otra vez. Y sí, pues nosotros también estamos haciendo un segundo episodio, tal vez de un escenario que parece conocido o repetido, pero que creo que también en este momento nos pone como muchas cosas distintas y nuevas que conversar, sobre todo desde la perspectiva de los medios que están y han estado los últimos 3 o 4 días volcados al minuto a minuto de lo que ha sido pues su muerte, funeral y las reacciones, por supuesto, políticas y consecuencias de esto para el escenario electoral. Pues nadie tenía ningún tipo de duda sobre cuál iba a ser nuestro tema de este episodio. Sin embargo, tenemos varios temas para tratar previamente. Pero antes de eso, Páramo, ¿con qué nos agasajó Iván Ospina, propietario y chef del restaurante El Barrio? Bueno, de eso sí vamos a hablar un poquito. Sí. Iván Ospina nos dio unos callos a la madrileña con su buen potaje. Un potaje poderoso, sí. Con un potaje poderoso adornado por unas morcillas de solo sangre. Unas morcillas que no son tan parecidas a las argentinas en la medida en que no eran así líquidas, pero no tenían arroz. Sí, no tenían arroz. Era a la española todo, yo creo. Sí. Y un platado de arroz. Todo esto, por supuesto, acompañado por el magnífico ají criollo que tienen ahí en el barrio por cantidades. Sí, porque es que de verdad no vale la pena. Pidan siempre el ají criollo. Sí. Tenemos varios temas de los cuales no vamos a hablar, muchos de los cuales, por supuesto, eran los temas que estaban un poco punteando en la fila antes de enterarnos de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Empiezo yo. De hecho, el tema que traíamos del que no vamos a hablar es el asesinato por parte del Estado israelí de Anas al-Sharif y de un equipo completo de periodismo del canal Al Jazeera, un canal catarí que se ha dedicado a cubrir extensivamente todo lo relacionado con el genocidio que está llevando a cabo el ejército israelí, el Estado israelí en Gaza y también en los territorios ocupados de Cisjordania. Todo esto mientras está ocurriendo, tomándose la decisión por parte del Parlamento israelí de aprobar la ocupación total de Gaza y de los territorios palestinos. El cubrimiento de este tema, la manera en que los medios reaccionan al asesinato de un colega, de un periodista, todo eso en nuestro video de qué no vamos a hablar. ¿De qué no vamos a hablar, María Paula? Pues si ustedes abren el periódico El Espectador, la mitad estuvo dedicada a honrar los 100 años de nacido de Guillermo Cano Izaza, su director, que en el año 86, año en el que yo nací, fue asesinado a los 61 años en frente del periódico tras sus denuncias y sus artículos sobre narcotráfico. Este crimen que lleva tantos años impune es una bandera que nos recuerda pues la censura, nos recuerda la importancia del periodismo, el valor, el costo que tiene para muchos ejercerlo y por supuesto pues cómo el periódico El Espectador ha podido después de semejante tragedia pues resistir y ser el periódico que es hoy gracias en parte a su familia que ha estado allí pues llevando la batuta y el legado que Guillermo Cano
y Sasa dejó. Y bueno, pues la otra mitad del periódico estaba dedicada a Miguel Uribe, también asesinado, y le recuerda a uno de esas veces en las que pues, las historias en Colombia se reciclan y nos abren preguntas similares. ¿A quién están callando y por qué? Sí, un poco es un tema no tema en la línea del tema, sí tema, ¿no? Y nos recuerda esa frase de García Márquez que dice que si uno quiere ver que Colombia cambie todo, tiene que irse solamente 8 días, pero que si uno se va 8 años, nada ha cambiado, ¿no? Páramo, ¿de qué no vamos a hablar? Bueno, que era el tema del que sí íbamos a hablar, ¿no? Antes de saber esta noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, que eran los 3 años de Petro y los balances que se hacen desde los medios. Lo que podrán ver en el video que va a estar en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales nuestras, es un poco, yo creo que es como una forma en la que la ciudadanía podría recibir algo de lo que pide, ¿no? Yo creo que en este país se pide muchas veces un periodismo serio, un periodismo como de datos, un periodismo sosegado, apartado un poco de los vaivenes políticos, y nosotros le hemos dicho, o yo por lo menos lo he dicho en los 2 años del gobierno de Petro, y ahora lo repito en los 3, que muchos medios hacen el esfuerzo de verdad de sacar cosas sobre todas las políticas que tiene Petro, medios y organizaciones. Entonces es la oportunidad perfecta pues para de pronto no caer en desinformación o en polarización exacerbada. Total. Bueno, recuerden por favor que los videos con todos los temas de los que no vamos a hablar, pero que sí definitivamente vamos a tratar con algo más de extensión, los pueden encontrar en todas nuestras plataformas, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Y en diciendo esto, empezamos con nuestro episodio. Esto ya tenía una primera parte, vamos a empezar haciendo una pequeña antesala de lo que fue esto. El domingo 7 de junio de este año, mientras estaba dando un discurso en la localidad de Fontibón, aquí en Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado y desde entonces fue trasladado a la Clínica Santa Fe en el norte de la ciudad y esto pues generó obviamente todo tipo de reacciones que en su momento tuvimos la oportunidad de comentar. María Paula, ¿cómo fue o hagamos un contexto breve de cómo venía siendo, cómo había sido ese primer momento, ese atentado, ese intento de magnicidio contra Miguel Uribe Turbay? Pues yo creo que lo que hemos visto es un tratamiento súper visual y lleno de información. Es decir, a diferencia de la muerte de don Guillermo Cano y otros, pues no había muchas cámaras. ¿Cuántas cámaras estaban en el Palacio de Justicia? ¿No? Que en unos meses cumple 40 años. Muy pocas, ¿no? ¿Cuántas personas pudieron registrar atentados similares que sucedieron en calles de Bogotá? Lo que pasa es que estando en junio del 2025, pues nosotros pudimos rápidamente como audiencia ver videos verticales tomados con un celular que estaba muy cerca, desde distintas perspectivas. Entonces, pues los medios repitieron, ¿no? Hasta el cansancio, imágenes incluso muy fuertes, ¿no? Le reventaba a uno en el celular una imagen de don Miguel Uribe lleno de sangre, ¿no? Cayendo en los brazos de sus escoltas, una persona con mucha sevicia, ¿no? Como disparando muy cerca y todo esto uno lo veía casi sin querer verlo porque esto brincaba en los scrolls y se repetía, ¿no? Sin parar en las imágenes de los noticieros o era descrito esto en la radio. Entonces creo que la primera capa fue tener mucha información sobre el hecho, sobre el registro y luego las semanas siguientes investigaciones judiciales rápidas que ayudadas por la otra capa, que son las cámaras de seguridad, las cámaras de la ciudad, ¿no? Todo lo que viene después a botar información, pues pudimos ver como informes largos. Noticias 1 dedicó una de sus emisiones a reconstruir la llegada, el carro, las personas, la cambiada de ropa, el uso del celular, incluso el traslado de una de estas personas que fue capturada finalmente en otro departamento de Colombia, ¿no? Terminó llegando al Caquetá, ¿no? Y allá es donde es capturado y pudimos ver pues como un seguimiento judicial sorprendentemente rápido
de lo que estaba pasando, en parte gracias pues a la información disponible. Y al mismo tiempo la sobreinformación genera un nivel de desinformación grande, porque igual eran muchas las preguntas, muchísimo lo que se dijo en materia de opinión y muchísimas las formas en que trató de utilizarse el atentado en un primer momento como un detonante político, ¿no, Páramo? Google, de hecho, agrupaba las noticias sobre Miguel Uribe Turbay porque yo estuve como buscando eso un día puse Miguel Uribe Turbay noticias, no, y como que la organización que daba Google era como el caso de Miguel Uribe Turbay, ¿sí? Es decir, como cuáles son las cosas que han avanzado dentro de esto, por ejemplo, el arresto de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipio, alias El Costeño, que la fiscalía considera uno de los cerebros del magnicidio, ¿no? Al igual que todos estos seguimientos y reconstrucciones de tipo periodismo judicial que hacían algunos medios con cámaras de seguridad del sitio. Eso, digamos, como que avanzó rápidamente. Lo segundo que yo vi, y este era también como una sobreinformación, fue todo este peregrinaje a la Clínica Santa Fe. Yo recuerdo, por ejemplo, titulares tipo vándalos hacen un daño contra altar en homenaje a Miguel Uribe Turbay, o el día que se salió un poco de control el tema de las velas y se hizo un pequeño incendio, ¿sí? Es decir, había como unidades periodísticas pendientes todo el tiempo de la Clínica Santa Fe. Recordar también con un rechazo absoluto pues lo que le sucedió a esta periodista de RTBC, que los simpatizantes de Uribe Turbay quisieron sacar, ¿no? Como del cubrimiento que ella estaba haciendo, y de un colega de ella, de otra emisora, una emisora privada, yo no recuerdo si era la W, diciendo, ella no tiene, o sea, ella no es la persona con la que ustedes tienen que protestar, ella vino aquí a hacer un trabajo, y eso es algo que yo creo que hay que, al parecer, recalcar absolutamente durante este periodo preelectoral y este ambiente que estamos viviendo, y es que los periodistas que están en los sitios haciendo un trabajo que a veces incluso nosotros criticamos, pues no pueden ser objeto de violencia por parte de las personas que no están de acuerdo con la línea editorial del medio, porque en realidad están haciendo un trabajo, ¿sí? Como de campo, pues como vaya allá y hace esta reportería, y hacen la reportería como pueden. Y el otro tercer foco era un poco las consecuencias políticas que estaba teniendo el fenómeno, pues por ahora, del atentado a Miguel Uribe Turbay, y también las últimas noticias que nosotros tuvimos como presentes respecto al último punto que me parece que Google agrupaba esto, era el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. El Consejo de Estado, por un caso, digamos, como particular, había ordenado que se revelara cuál era el estado de salud de él, y también, por supuesto, las declaraciones de la hermana, las declaraciones de la esposa, que ocupaban pues titulares muy cerca del día de la muerte de él. Hubo un informe sobre, pues, ella, la esposa de Miguel Uribe Turbay, y lo que estaba como rogando, pues, para que Miguel Uribe resistiera más tiempo. Escuchar a María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, es sobrecogedor. Aunque se rompe por momentos, logra transmitir un coraje y una serenidad increíbles. Lleva un mes y una semana aferrada a su fe inquebrantable, al amor que se prometieron, y a su hijo Alejandro, y a sus 3 niñas que confían en ver de nuevo, sano y alegre como siempre, a su esposo y a su papá. María Claudia confía, abraza el dolor y ha aprendido a vivir un día a la vez, un segundo a la vez. Está convencida de que Miguel está en la... Sí, el último punto que yo traería a colación acerca de la noticia del día del atentado, o eso que nosotros tratamos en su momento, es este llamado al desescalamiento del lenguaje político. Y al mismo tiempo el inmediato y casi que inmediato escalamiento del lenguaje político en el discurso. Y la polarización escaló de inmediato desde ese momento, pero era la gente gritando, no como la gente cuando tiembla y alguien grita ¡calma! ¡Calma! No, a todo volumen. Era como un poco la gente y los medios y pero los no periodistas. grite, hermano. Pero no grite, o como, bueno, pero desescala el discurso, ¿no? Como guerrillero. Desescala el discurso. Exacto. Entonces, ese crecimiento, ese escalamiento demencial del discurso, pues fue algo que nosotros también tuvimos la oportunidad de documentar en su momento. Sí, duró muy poco. Es como,
Me recordó el chiste suyo de la Cava Colombia, del monólogo, cuando usted toma un poquito de agua y dice hidratación, y luego coge un whisky y dice deshidratación. Fue más o menos Total. así de seguido. Sí. Desescalemos, escalemos. Exactamente. Sí, totalmente. Creyendo que solo son palabras. Hoy más que nunca necesitamos ser un solo país, un solo sentimiento. Necesitamos paz para nuestros corazones, paz para Colombia y paz para nuestra política. Al presidente Gustavo Petro hay que decirle que este es el momento de desescalar el discurso, de soltar esos símbolos que dividen y de demostrar que la vida está por encima de cualquier diferencia. Pero también hay que reconocer algo. Esa no es solo la tarea del presidente Gustavo Petro. Es una tarea de todos. Cada palabra que pronunciamos puede ser un puente o una bala. Elegir construir o destruir empieza por nosotros. La familia Turbay nos ha mostrado el valor de lo que es la solidaridad. Y bueno, ya después de eso vino lo que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de documentar, todo el seguimiento que se le hizo, los reportes sobre el estado de salud de Uribe Turbay, manera en que se iba reportando, el foco sobre la esposa, pues la viuda ahora de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, sobre su familia, sobre lo que iba a hacer, qué iba a pasar, las encuestas presidenciales en donde de repente, ¿no?, Miguel Uribe aparecía como el primero en opciones de voto. ¿Y qué más vimos? Hablemos un poco sobre ese tiempo, esos momentos, ¿no?, esos 2 meses que nos traen hasta hoy que estamos grabando tras la muerte de Uribe Turbay. Cuando estaban hablando del escalamiento, solo pude pensar en Abelardo de la Espriella diciendo en micrófonos de radio que él va a destripar a la izquierda. ¿Y ya? Ah, sí. ¿No? Y siguió, la mesa se fue a comerciales y siguió. Qué nostalgia la contrapregunta, ¿no? No, vas a destripar a la izquierda. Bueno. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. Porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa... A mí me llamó poderosamente la atención el periodismo de corte religioso que pues se vio en distintos medios durante esos últimos 2 meses. Que arrancó con eso que decía Páramo, como el peregrinaje, las velas, unas encuestas, unos sondeos sobre a quién la gente le era devota o a quién había que pedirle, que era casi como anecdótico, periodismo, vamos a decir, como ciudadano, ahí en la calle. Sí, como pero periodismo de servicio. Sí, pues que él me preguntaba, como cuando le preguntan a los transeúntes, ¿no? Eran personas que estaban llegando allí al norte de Bogotá a demostrar su afecto. Pero creo que esto fue evolucionando al punto que en una mañana yo escuché una nota muy larga y me sorprendió sobre un santo, sobre San Charbel. Y dedicaron en la W Radio, pero si ustedes buscan en otros medios, San Charbel se volvió tema noticioso, aparentemente de interés público, en la que entrevistan a Hernán Peláez, que es fantástico. Y que pues no está hablando de fútbol en este instante, está hablando de su devoción a este santo. Y lo conectan porque incluso titulan en otro medio como el santo que entró a la habitación de Miguel Uribe. Y hay una lista de notas que no es corta sobre este santo, ¿no? Y yo me preguntaba cómo en las salas de redacción tratan esta información, el tipo de fuentes, ¿no? Pues que son eso, testimoniales o eclesiásticas, pero cómo se convierte esto o cómo impacta el flujo noticioso y el carácter político que al final todo el tiempo salpica una noticia de Miguel Uribe. Hemos hablado esta mañana de un santo y hemos hablado de una iglesia, la iglesia maronita. Pues para hablar de San Charbel nos atiende Monseñor Fadiebu Chebel. Él es... ¿Quién es San Charbel? Y que por supuesto nos lo va a explicar allí Juan Rafael, y quien está con además este santo, tengo entendido, Juan Rafael, que esto es importante explicarlo, hace parte de la iglesia maronita, ¿no?
¿Qué es la iglesia? Dentro de ese seguimiento, bueno, está entonces el asunto político, ¿no? Existe el meme de Vicky Dávila o los memes sobre Vicky Dávila y su presencia constante en la Fundación Santa Fe. ¿De qué más, o sea, o qué más acompañó, cuál más fue el seguimiento de, pues el estado de salud de Miguel Uribe y el estado político y las implicaciones de eso, las investigaciones de la fiscalía, cómo se siguió el caso? Pues yo creo que, digamos, como que aparte de las que yo ya enuncié, yo siento que también hubo como un seguimiento absoluto a lo que los líderes políticos pudieran pensar de esto. Esto fue aprovechado, sin duda, por varios líderes políticos, evidentemente para hacer campaña. Y esto es algo que se tiene que decir de esa forma, porque yo no creo que haya otra para decirla. Yo creo que se han manifestado los medios de comunicación, algunos en contra de eso, como pidiendo como un poco más de respeto, pero yo sin duda creo que tanto, y ahí ya me adelanto un poquito, pero solo un poquito, tanto en la Clínica Santa Fe, que se convirtió como un lugar de vocería de líderes políticos para hablar sobre el intento de homicidio, así como ahora en la velación del cadáver de Miguel Uribe también, es decir, se hacen desde allá declaraciones, se hacen desde allá. Es más, esa cámara ardiente se está volviendo también como el centro de especulación de política, de la política del país, ¿sí? Es decir, como por la visita de Santos y los reproches que Álvaro Uribe tiene de eso, ya vamos a entrar en esa materia. Pero yo sí creo que alrededor de la figura de Miguel Uribe Turbay, vivo y muerto, se ha hecho como una especie de cámara de declaraciones sobre política, ¿sí? Es decir, y en mi sensación de las cosas que he podido oír en radio, por lo menos, yo creo que lo de Miguel Uribe ocupa un lugar muy chiquito y a continuación se hablan de un resto de otras cosas, ¿sí? Como hablemos de esto un poco y no, tal vez no es la intención, pero lo transforman inmediatamente en asuntos que tienen que ver con otros temas. Algo que también me llamó mucho la atención fue el uso de la imagen de Miguel Uribe Turbay por parte de las cuentas de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Como que aparecía hablando de ciertos asuntos. Yo me imagino que él, evidentemente, pues era un político con mucho despliegue en redes sociales, pues anticipaba muchas de sus reacciones a cierto tipo de eventos que se venían en el panorama nacional. Y esto no solo era replicado por la cuenta, por las otras cuentas afines a Miguel Uribe Turbay, sino por también los medios de comunicación. Yo creo que la presencia de él fue fuerte en todo sentido, inclusive en ese que usted decía ahorita de las encuestas. Pues es que hubo una serie de videos que había grabado Miguel Uribe. Hubo una petición que ya ni siquiera me acuerdo cuál de las 700.000 noticias que acaecieron en estos 2 meses fue, pero hubo una carta de petición, creo que era por el fallo contra Uribe, que una serie de líderes políticos de derecha pedían que se absolviera Uribe o que el fallo se revisara, alguna cosa así. Y en esas estaba la firma de Miguel Uribe Turbay con el paréntesis de con autorización de su esposa. Y es, ¿no? Como se hizo todo lo posible, creo que ahorita tendremos que discutir esto pues ya más adelante en el asunto ya posterior a su muerte. Pero existía así un aparato de comunicaciones completo en donde no Uribe Turbay estaba en la Clínica Santa Fe y mientras tanto estaba todo el asunto de la consulta popular y las peleas por la reforma Pues y salían los videos de Miguel Uribe Turbay diciendo que iba a demandar a cada senador que aprobara la reforma o la consulta. Bueno, o sea, era una presencia política muy extraña. Sí, extrañísima, y además yo concuerdo, digamos, con Carlos Cortés en un pedazo de la columna que él escribió en La Silla Vacía cuando hicieron el intento pues, de magnicidio. La fiscalía lo ha calificado como tal. Él decía, yo extraño, o sea, como justo en el momento en que no se sabía muy bien qué era lo que había pasado, lo que más quería yo era escuchar su voz, de que estaba vivo, ¿sí? Como que no había sido una cosa grave y resultó siendo que la voz de él sí la escuchamos, pero él no estaba consciente, digamos. Yo no lo sabía, pero el día que recibió esos disparos, Miguel Uribe había estado en un foro
con Juanita León. Y en la misión que inauguraron del nuevo espacio televisivo que tiene la silla vacía, lo volvieron a pasar. Y me dio impresión verlo allí Son 5 conversando. horas antes. Son 5 horas antes, está conversando con Juanita, se conocen, están en ese evento porque son graduandos de alguna universidad en los Estados Unidos y están conversando sobre la política. Ella lo está moderando, él le dice, dame un minuto más, me voy a tomar un minuto más, con mucha, como muy cálido, y está contestando una pregunta política. Y como, ¿no? Ahí está ese mismo día conversando, como, sí, el costo de la vida y lo efímero, ¿no? Como que le vuelve a uno esas cosas de la vulnerabilidad que el archivo te recuerda, ¿no? Como ahí lo pusieron y no, era una de las pocas imágenes que no había visto. Yo sentí que había visto muchas del parque, pero no había visto tanto esa. Y hoy me llamó la atención pues tenerla allí enfrente, ¿no? A él conversando después de ver tantas fotos, pero por supuesto de hace 2 meses no saber nada más que los partes médicos que sorprendieron por ahí con su estado, nunca entendimos, ¿no? Su estado de salud. Pues sabemos en que mejoraba. De hecho, días antes de la muerte de Uribe Turbay se dio primero un estado pesimista en donde por una hemorragia había vuelto un estado crítico, y un poco antes de ya la muerte oficial de Miguel Uribe Turbay, parecía que estaba mejorando la cosa, pero siempre obviamente el pronóstico fue reservado, y eso pues lo que hizo pues, simplemente no se mantenía como un poco ese hilo o esa presencia permanente, esos ojos pues en esto, que es otra de las cosas que no tuvimos la oportunidad de ver con asesinatos, pues con magnicidios anteriores, ¿no? El plazo que separó el atentado contra Pizarro de la muerte de Pizarro es muy corto, la muerte de Jaramillo Osa fue prácticamente inmediata. Yo recuerdo la persecución de la prensa a la ambulancia que llevaba a Galán desde Soacha, ya no me acuerdo cuál fue el hospital o la clínica donde murió en Bogotá, y Pardo Leal pues fue muy poco documentado porque la campaña estaba apenas en ciernes cuando eso pasó, ¿no? El rocket que le estalló en el carro a Ida fue apenas si acaso documentado por los medios, ¿no? Entonces Escucha la voz de ella, es lo que... Ella llamó sí, a la radio. Ella llamó, exacto, y esa presencia como constante y esa sobreexposición a las cámaras es algo que definitivamente es nuevo. Hay muchas cosas más, pero bueno, entonces... Hay una cosa extra que yo quiero hablar adelante, de claro. ese periodo previo a la confirmación de que él ha muerto, y es, primero, la proliferación de chismes por parte de políticos afines al gobierno, ¿sí? Como el pastor Sae diciendo que oyó que lo habían visto caminando muy saludable, no, en silla de ruedas, que lo habían visto en silla de ruedas por la Santa Fe. Increíble. O sea, desde Increíble. O sea, de la posición que ocupa este impresentable Sae. Y nos echó para atrás y hoy hizo una terrible comparación diciendo que pues sí, ¿no? Son los gajes del oficio casi, ¿no? Sí. Que la gente pues se muere cuando sale a montar en bicicleta. Sí. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Isabel Zuleta también habló como con suspicacia de que esperaba pues que los partes de salud de la Fundación Santa Fe no estuvieran como siendo políticamente usados de alguna forma para incidir en el tema de, pues este tema confusísimo, ya no me acuerdo ni cómo era, de lo de la consulta popular y la reforma. Pero también me parece que un experimento macabro que yo no sé quién lo hace, yo no estoy pues como casi convencido de que no es un bromista cualquiera, es ese comunicado exactamente igual con el mismo membrete y con el mismo lenguaje, pero diciendo que él se había muerto, casi como un experimento, como miremos a ver cómo reaccionan por unos segundos en redes sociales anunciando la muerte de Miguel Uribe Turbay, y pusieron un comunicado en una cuenta casi exactamente, o sea, una cuenta que se prestaba para la confusión absoluta, desinformación pues pura y dura. Claro, y ya estaba también la pelea de indicios, pruebas y acusaciones entre Vicky Dávila y Daniel Quintero. ¿No? Daniel Quintero sin ningún fundamento salió a esgrimir unas teorías de conspiración loquísimas. La fiscalía mientras tanto hacía sus comunicados
Y en esas, Vicky Dávila, de hecho, tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, estuvo más periodista que nunca, ¿no? Porque en esas, independientemente del asunto de Miguel Uribe Turbay, tras las retractaciones de Leiva, al decir que no tenía pruebas de las acusaciones de las cartas que los llevaron al golpe, que también documentamos en un episodio de este podcast, salió ella a presentar unos chats privados de Petro. Eso fue una discusión que tampoco tuvo mucho vuelo, pero que un poco tuvo a Vicky en una faceta de periodista que ella está un poco retomando de manera, me parece a mí, muy cínica, ¿no? Como diciendo, pero bueno, entre eso y Daniel Quintero, entonces hubo una confrontación también de teorías que inició y que tuvo como centro lo que se suponía que eran los motivos ulteriores, ocultos, ensombrecidos del atentado. Porque entonces se anuncia en la madrugada del lunes que ha muerto tras 2 meses y 4 días Miguel Uribe Turbay. Esta es pues simplemente el punto final de un magnicidio. Y quisiera empezar entonces por esa discusión rápidamente, antes de lo noticioso, porque hay una discusión al interior como de las redes sociales y en el discurso público, que es esta cosa del magnicidio, porque hay mucha gente desde la izquierda que está negando que lo fuera, porque a ellos no les parecía tan grande Miguel Uribe Turbay. Esto ya lo hemos hablado nosotros en el episodio pasado, y aparece como novedad Miguel Uribe como el líder social número 97, o sea, el asesinato número 97 de un líder social en Colombia en 2025, y eso también suscita una polémica. Vamos a hablar sobre esas reacciones inmediatas. Creo que son no solamente los medios, sino las organizaciones de la sociedad civil las que empiezan a pronunciarse, y eso tiene, por supuesto, unos ecos y tiene una importancia. Entonces, de nuevo, ¿por qué esto es un magnicidio? Todos los medios han incluido la categoría, o la mayoría de medios, yo creo que todos los que revisé, pero todos los que revisé la han incluido, la palabra magnicidio, en lo que comprende Miguel Uribe Turbay. Esto, digamos, como que se entiende en términos jurídicos como lo que la fiscalía anunció, lo que la fiscal Luz Adriana Camargo anunció de subir y imputar a todas las personas que tienen en este momento detenidas por la posibilidad de haber participado en este delito dentro de una categoría que se llama homicidio agravado. Para entender qué es un magnicidio, se pueden revisar una nota que se llama ¿Qué es un magnicidio? Del Espectador, en donde nombran distintos políticos que han asesinado, pero básicamente, por fuera de lo jurídico, políticamente significa el asesinato de una persona que representa de alguna forma a una buena parte de la sociedad y que es un personaje muy visible, sobre todo dentro de la política nacional. En ese sentido, los medios han acordado en llamar de esta forma a Miguel, lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, y eso me hace recordar un poco una discusión que tuvo Carlos Cortés con Gustavo Petro, pues que le respondió a Gustavo Petro por Twitter, el inmediato tweet que puso Petro cuando atentaron contra la vida de Miguel Uribe Turbay, en el que empezaba con lo de ay, Colombia y su violencia y no sé qué, y los árabes, que Carlos Cortés le dijo: ¿usted sí entiende lo que está pasando, presidente? Acaban de dispararle al senador más votado del partido de oposición y el presidente es usted. Que yo creo que esa es la forma como de entender también la estatura que tiene un personaje dentro de una sociedad. Un poco lo que nos dijo también Yolanda Ruiz en la entrevista de Presuntas Charlas: cuando una persona de ese calibre no está a salvo, nadie en la sociedad está a salvo. Pues claro, es que se presume que se causa un daño contra toda la sociedad en la figura de un individuo. Eso es un magnicidio, es el homicidio de alguien grande que genera repercusiones, a diferencia de, perdón, pero pues en este caso cualquier persona que no tenga una exposición política pública. Perdón, María Paula. No, yo iba a decir que esa discusión pues se vio en los medios porque, sobre todo en las franjas de opinión, radiales, incluso un poco en las columnas, pues empieza una discusión sobre cuál es su legado, si políticamente era relevante o no, o era más relevante, que son como unos juicios sobre, pues sobre quién fue, que son rarísimos de hacer.
pero que en la capa política o de instrumentalización política que estamos viendo, yo creo que todo el mundo saca como su tajada, ¿no? La oposición, es decir, el gobierno, el partido, los que son más cercanos y más amigos, pero también sus enemigos, ¿no? Siento que es como un botín del que todo el mundo saca una moneda, y la conversación, por eso mediática, es tan desordenada, porque arrancan con un sentido pésame y recordando y una anécdota tal vez de haber compartido con él, un senador de cualquier partido, ¿no? Como de haber empezado su carrera política o haberlo escuchado en el Congreso, y luego pasa a echarle la culpa a alguien, dependiendo de quién hable. Entonces puede ser a Petro, o a Duque, o a Santos, o a la Fiscalía, o ¿no? A la impunidad, a que es que como todo el territorio está como cooptado, ¿no? Hay mil razones. Y luego a, pues, tratar de poner en una balanza el significado, ¿no? Si es grande, si no es grande. Y yo creo que es lamentable en la medida que finalmente este personaje, que volviendo a mis referencias, tiene mi edad hoy, así como cuando yo nací el mismo año que murió Guillermo Cano, este personaje, que es un joven político, pues también a nuestra generación le pone un muerto, es decir, ¿no? Todas las anteriores tienen un candidato presidencial que han matado en algún momento, o muchas generaciones lo tienen, pues ahora la nuestra nos tocó también, ¿no? Un político joven que asesinan, que marca esta campaña electoral duramente y que marca una generación, ¿no? Además de, por supuesto, su historia personal y familiar que es tan dura, ¿no? Yo veía a ese niño, a su hijo, a ese niño pequeño de 4 o 5 años, que es casi la edad que él tenía cuando muere su mamá, ¿no? Y eso es una coincidencia de la que también habló, por supuesto, Iván Cepeda y María Jimena Duzán en la entrevista que le hizo en A Fondo, y es pensar, ¿no? Ese niño cuya abuela murió cuando su papá tenía 5 años, y ahora su padre muere cuando él tiene esa misma edad, ¿no? Y cómo en los medios, algunos, usaron esa figura para, creo que, tratar de poner esto en lo que significa, ¿no? El asesinato en la política, y no tanto en, pues, quién fue Miguel Uribe y si tiene un legado político o no, ¿no? Y cuál fue su utilidad. Por eso creo que hay que rescatar un poco la portada de La República, que se va hacia archivo, que pone una foto con Diana Turbay, su madre, y Miguel Uribe pequeño y sus años de nacimiento, ¿no? Como nos pone ese archivo y nos recuerda con esa fotaza de una de las capas de lo que estamos hablando cuando tratamos de cubrir el caso de Miguel Uribe. Pues traza una línea de una tragedia que está metida entre el involucramiento público y político, la violencia política en Colombia, las estructuras criminales que además han permeado y por el momento seguirán permeando la violencia política colombiana, y sí es un retrato que nos trae a nosotros una reflexión que no creo que esté acabada de hacerse, ¿no? No, y es que estaban esos hijos, ¿no? Ahí está Iván Cepeda, ahí está María José Pizarro, ahí estaban los hermanos Galán recordando ese mismo momento, ¿no? Es decir... No, pues la familia Gaitán toda quedó absolutamente marcada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues eso y pues de nuevo, lo de la UP fue ya declarado como un genocidio, ¿no? Entonces, pues la eliminación esa eliminación sistemática de gente por pertenecer a un partido político, pues es decir, esto hace parte de una historia larga, y ahí entonces me surge la pregunta o sea, me parece raro porque Indepaz no suele ser una organización que, a diferencia, por ejemplo, de Pares de Justicia y la Exacción Jurídica, funja como un medio de comunicación, sino más bien como un contador de los horrores de este país, y sin embargo deciden contabilizar a Miguel Uribe Turbay como el líder social asesinado número 97. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque a mí me parece que, siendo un magnicidio, o todos los asesinatos de líderes sociales deberían ser entonces tipificados como magnicidios, o Miguel Uribe Turbay no es exactamente un líder social, o entonces deberíamos preguntarnos
¿Qué estaban persiguiendo cuando tomaron esa decisión? Me parece que es importante porque esto ha aparecido en varios cubrimientos, pero además es mucha la gente que ha decidido adoptarlo, ¿no? Así como la gente también escoge de quién pone la pieza, ¿no? De quién pone la pieza de Pésame. Yo elegí la de Mafapo, ¿no? Cada persona elige cuál es la pieza de Pésame que utiliza, y en esa medida todas las organizaciones y todos los medios sacan una. Y es triste porque es político, pero al mismo tiempo es una lucha por la atención, ¿no? Por la generación de contenidos. Y entonces, pasa ahí qué. ¿Sí es un líder social o no es un líder social para mí? No, esa sí yo no me la sé. ¿Qué opina o qué preguntas le suscita? No, es que esa me suscita preguntas sobre todo como por la forma en la que Indepaz ha hecho ese conteo. Es decir, yo creo como que la verdadera forma sería entender cómo establecen una metodología para hacer sí, como esta enumeración de los líderes que han sido asesinados durante este año. Porque, y eso yo creo que a raíz de esto sí debería ser como algo que podríamos empezar a pedir en el debate público, creo yo, sobre los líderes sociales, justamente para dar también una entidad a lo que ellos representan. Yo recuerdo mucho que como estos contadores de líderes sociales asesinados en Colombia que se dispararon precipitadamente desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, aumentaron de una forma dramática y empezaron a contabilizarse desde distintos lugares y desde distintos medios. Sin embargo, en una sala de redacción en la que yo estuve, periodistas sí se preguntaban qué es un líder social, porque yo creo que esa categoría no ha sido explicada de la misma forma en que ha sido contabilizada, ¿sí? Es decir, creo que hay una materia que nos queda un poco pendiente. ¿Qué es lo que hace un líder social en un territorio y cuáles son sus tareas, sus funciones o sus anhelos o sus formas de vida, ¿no? En esta sí yo me confundí un poco cuando vi el líder social en el conteo, porque en esencia Miguel Uribe era como un político con una representación muy grande. Y no entiendo, digamos, cuál sería el trabajo similar. Por eso es que yo creo que en aras de también honrar un poco a los líderes sociales asesinados, habría que preguntar cuál es la metodología que se usa para catalogarlos como tal y quiénes son nuevamente, porque el conteo pues no cuenta ese pedacito. Ahí existiría tal vez, estábamos hablando sobre la gigantesca documentación que existe, ¿no? Señal Memoria mostraba pietaje de Miguel Uribe Turbay siendo un niño tras el asesinato de su mamá Diana Turbay en 1991, pues son unas imágenes además, claro, y de hecho, cuando hablamos de esto, la documentación que existe de la familia de Uribe Turbay, de la familia Turbay, que es una familia que lleva mucho tiempo en actividad en la vida política, que tiene además descendientes ilustres no solamente en lo político, sino también en lo social y cultural. Véase pues Nidia Quintero ahora, bueno, o al momento de su muerte, de Balcázar, que fue esposa de Julio César Turbay, es también la persona que creó la Caminata de la Solidaridad por Colombia. Ese es un evento que tiene un impacto gigantesco en la historia cultural del país. Paola Turbay, ex reina de belleza y ahora actriz, que en su momento además fue gestora cultural, pues es una persona que tiene una resonancia constante. Es decir, son aristas, es una familia ilustre, con una presencia política muy grande, que ha sido obviamente materia de todo tipo de controversias, sobre todo por lo que fue la presidencia de Turbay, que es parte de lo que aparece en los trinos de Gustavo Petro. Petro tiene, y de hecho la gente del M19 tiene una relación, voy a decirlo de una forma ridícula, pero es que ya en Twitter se vuelve así, pero es una relación muy cercana con el gobierno de Turbay en la medida en que la actividad del M19 se acrecentó y la represión en nombre de la presencia de grupos subversivos en Colombia por parte del gobierno Turbay escaló, y el Estatuto de Seguridad pues generó una escalada de represión gigantesca. Entonces son dos personajes que aparecen en tendencia muy rápidamente, o que aparecían en noticias muy rápidamente. Es decir, eso es parte de un legado político gigantesco. Y pues ahí viene,
ya no tanto el asunto de la tragedia familiar con su mamá Diana Turbay, que de nuevo nos debería poner a pensar sobre este país de huérfanos y huérfanas, de madres sin hijos y de viudos y viudas, que es absolutamente demencial, y lo que eso supone, sino también la manera en que se trata a las familias, porque ahí también existe, y pensando de nuevo en la comparación odiosísima con el resto de los líderes sociales, en la que es una posición en la que me parece que Indepaz termina poniendo, o sea, con las mejores intenciones, como de tratar de trazar una línea de la violencia política y la manera como eso es un continuo, terminan generando una comparación en donde, pucha, la sobredocumentación que existe, o la documentación suficientísima, para ponerlo en otros términos, que existe de la vida de Miguel Uribe Turbay y de todo lo que ha concernido a su familia, tiene también una marca de clase, ¿no? Y ahí un poco la denominación líder social tiene una marca de territorio que definitivamente no existe en lo que corresponde a la historia de Miguel Uribe Turbay. Pasemos al tratamiento político. Creo que ahí yo solamente quiero dejar rodando una idea, y es: no hay manera en que esto no se utilice de forma política. Es decir, el solo hecho de que alguien esté buscando responsables en el espectro político es un uso político. El solo hecho de que alguien desde cualquier bando, en este caso la izquierda, esté pretendiendo comportarse de la mejor manera, en aras de, a diferencia de lo que hace el pastor Saade, no generar ningún tipo de ruido negativo en su corriente política, es decir, la posibilidad de simplemente ser elegante con las maneras y dejar el mensaje en los términos correctos, denunciar la violencia y pedir que no se politice, es una decisión política y es un uso político, porque esto es una circunstancia política, es una tragedia familiar, es una tragedia existencial, es una tragedia nacional, nos concierne a todos y a todas y a todos, pero es político. ¿Y entonces qué? ¿No? Pues podemos empezar por la mañana, porque las mesas de radio hicieron un seguimiento de ¿y por qué Petro no ha dicho nada? Pero ya, ¿qué horas son? Minutos 60, 8 y 50. Son las 9 y 10, 9 y 25, 9 y 32. No era una cosa como de la Vuelta a Colombia, esperando que el presidente se pronunciara. Mientras lo hizo, pasaron por los micrófonos otros personajes. La vicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras en hacer un mensaje en redes sociales y asimismo decirlo y expresar sus condolencias. Lo dijo como madre, como lideresa, como una persona que conoce también el dolor y la violencia. La escuché en la W Radio, pero también la escuché en otras emisoras. Y mientras iba pasando y buscando como esa polifonía, me encontré con una reacción de Blue Radio en la que, bueno, pero ya, ¿no? Que mejor alguien le quite el Twitter. ¿Será que ya se despertó? De pronto no se ha despertado, ¿no? Como periodismo de la especulación, que era, Sí, por supuesto, no va a también... decir nada, decía Felipe Zuleta. ¿En qué guayabo atroz estará? Dijo en Twitter. Néstor le contesta a Héctor Riveros que es que como hacen todo lo posible por incendiar este país con palabras, pues luego producen incendios con los hechos, ¿no? Y con este ejemplo, solo quiero marcar que mientras hacían un seguimiento de la política, es decir, de las reacciones que estaban teniendo sus colegas y en general los partidos y el tablero político, pues hacían todos sus guiños editoriales sobre la culpa, sobre no a quién atribuirle esto, porque finalmente esas capturas son pues de autores materiales, ¿no? Todavía es un misterio realmente quién está detrás de esto, ¿no? Quién dio la orden, lo que también la justicia llama el autor o autores intelectuales. Entonces, las mesas de la mañana van entrevista, evidencia, opinión editorial, entrevista, qué está pasando, ¿no? Con el velorio, con el cuerpo que llegó al Congreso, al Capitolio, a la sala, ¿no? Mientras van mostrando esto, en Blue Radio estaban poniendo las imágenes de la bandera, del ataúd cubierto, bueno, de todo como el protocolo, y van registrando quién está abrazando a quién está saludando a quién está llegando, mientras van conversando y van metiendo su línea. En el caso de Blue Radio, hicieron mucho énfasis en esto del desescalamiento, mientras
pues pronunciaban frases como esta, ¿no? Los que están produciendo incendios con las palabras que luego se concretan en incendios con los hechos, atribuyéndoselo a la izquierda. Ahí, Páramo, ¿cómo se hace o cómo se prepara un cubrimiento de estos en una sala de redacción? ¿Cómo se anticipa la posibilidad de la pues, perfectamente probable de la muerte de alguien que ha sido víctima de un atentado? ¿Cómo se anticipan estas cosas? ¿Cómo se preparan los perfiles? ¿Cómo se prepara el cubrimiento? Pues yo siento que con estos tiempos tan acelerados del periodismo, no sé si eso se sigue haciendo en salas de redacción. Yo creo que sí, digamos como por la cantidad de cosas que pudimos ver es que grabamos esto ¿cuándo? El martes. Ajá. ¿Cuánto ha pasado? Desde la declaración de que él había muerto. No, apenas 2 días. Sí, exacto. O sea, casi, ni siquiera. 2 días, un día y medio largo, pues. Un día y medio. Y hemos visto pues bastantes cosas que tienen que ver también con trabajo de archivo. Por ejemplo, Señal Memoria sacó lo que estaba ahorita reseñando María Paula. Esta entrevista básicamente que le hacen al Miguel Uribe de 5 años, él pidiendo que quiere ver a su madre pronto. Estoy esperando para jugar contigo. El uso del archivo pues de la foto en la República, el medio periódico que le dedicó El Espectador a Miguel Uribe Turbay, que yo creo que por la calidad, digamos que yo pensaría que es como un especial preparado de este tipo como de personajes que están a punto de morir o que se prevé que están a punto de morir. Yo creo que, por ejemplo, de Tiro Fijo, en esa época además tenían el especial listo casi que durante 30 años. Pero en estas nuevas eras yo creo que igual hay como una conciencia de que hay que salir con un buen cubrimiento, ¿sí? Con un cubrimiento como comprensivo de varias facetas de ese personaje, y eso sí se prepara con un poquito de anticipación en las salas de redacción hasta donde yo pues pude trabajar en ellas, digamos, como que no sé si en Capital les tocó algo así como, pero sí es como preparar algo que viene, yo qué sé, como Rock al Parque o como... Claro, uno va haciendo tanto como se puede hacer, un dossier, Exacto. exacto. Entonces yo creo que ante esta inminencia que había, porque yo la verdad siento que pese al optimismo y a la esperanza que existía de que Miguel Uribe se recuperara y a lo que se cubrió de ciertos partes médicos de que el paciente tal vez había generado una mejoría, que fue como nos acostumbramos a hablar por esos momentos, era difícil. Creo que lo decías tú, ¿no? En el episodio pasado, María Paula, pues le pegaron 3 tiros en la cabeza, es decir, como que también uno puede prever lo peor, ¿no? Como uno puede esperar lo mejor, pero también prever... Sí, como esa esperanza de la mejoría o de la continuidad de su candidatura era pues un poco pues esperanzadora, pero no tan real, ¿no? En el plano de real venía un poco de la intención, de la esperanza, del querer que eso suceda porque, por supuesto, pues nadie quería que Miguel Uribe se muriera ni que le pasara lo que le pasó, ¿no? Como hay una suerte de acuerdo entre las partes de la política que sea, que esto es un acto absolutamente reprochable. A ti te sorprende, a mí también la conversación que tuvieron Miguel Uribe Turbay y Juanita León de la Silla Vacía en este evento de Harvard, del MIT, creo que era horas antes de que le pegaran los tiros. También me pareció impresionantemente oportuna como el editorial del Espectador que se llama Las campanas de Miguel Uribe Turbay doblan por ti. Se las dejamos en las notas del episodio por una anécdota que ellos cuentan, y es que ellos en diciembre habían hecho el especial de Tregua de Navidad, invitando a gente a escribir, a líderes políticos a reconocer virtudes de sus opositores. Y que ellos contactaron a Miguel Uribe Turbay porque él había hecho, tras la posesión de Gustavo Petro, había celebrado que María José Pizarro le hubiera puesto la banda presidencial a Petro, y entonces ellos dijeron, bueno, chévere ese gesto que tuvo Miguel Uribe Turbay sobre el gesto de María José Pizarro, ambos huérfanos por la violencia, y lo invitaron, pero que Miguel Uribe declinó a participar en la tregua por recomendación de su equipo. Ellos decían que el Partido Centro Democrático temía que se interpretara como una traición a la militancia. Y ellos dicen, esa anécdota nos muestra un retrato parcial de nuestra arena política de hoy.
es difícil abrir espacios para la reconciliación y el reconocimiento del adversario, mientras que se premia la polarización. O sea, me pareció una anécdota y una reflexión buenísimas, como en medio de todo esto también, ¿no? Como... Que se conecta un poquito con que hoy decían en la radio mucho su legado sobre la paz. Él fue un hombre de paz, él fue un hombre que quiso siempre la paz, y en algunas mesas recordaban lo que estaba diciendo minutos antes de los disparos, ¿no? Que estaba explicando como esta propuesta que tenía sobre el porte de armas en Colombia, ¿no? Y era como esa paradoja de su política o su deseo de la paz para Colombia, y tal vez ese era el motor por el que él se convirtió en político después de graduado, en fin, buscó ahí su desarrollo profesional y pues lo que le sucede con lo que estaba justo pronunciando, porque el discurso que estaba dando pues era un discurso pues sobre eso, sobre armas. Claro, y yo creo que eso es importantísimo mencionarlo. Cuando uno hace perfiles de un personaje, ya estamos hablando pues y repitiendo de esta magnitud, el deber digamos que existe en el periodismo y también en el liderazgo de opiniones, establecer quién era ese personaje realmente, para no falsear la historia, ¿sí? No, y que es difícil porque pues contar los grises de una persona muerta es casi inapropiado, ¿no? Eso pues como dicen por ahí en las calles, ¿no? No hay muerto malo. Exacto, ¿Sí? Pero eso es lo que oscurece la historia justamente colombiana y lo que podría oscurecer el legado entero de un personaje, y es también hacerle justicia a ese personaje. El Espectador, en la nota, hablando de lo que decías tú de algunas mesas de trabajo de la mañana, que se llama Miguel Uribe, un magnicidio, puso fin a 14 años de acción política. Ellos dicen, no solo cuando lanzó su campaña dijo que buscaba recuperar el orden y evitar escenas como la que golpeó a sus allegados, sino que en su última intervención en vida llegó a mencionar una salida que desde su óptica podía ser implementada si llegaba a la casa de Nariño. ¿De qué estamos hablando? Esta frase, yo sí creo que el colombiano, de bien que considere la necesidad de tener su arma, lo puede hacer. Es decir, el porte de armas tiene que volver. Es decir, me parece que es importante tener muy en cuenta y tomar en consideración los impactos de la polarización actual o de esta fase actual de la polarización en cómo estamos abordando estas noticias, ¿no? Nosotros, de hecho, hasta ahora hemos venido a confrontarnos con los cuestionamientos que se puedan hacer de la figura de Luis Carlos Galán, por ejemplo, o de figuras como irrefutables como Jaime Garzón, que mañana, miércoles 13, cumple 26 años de muerto, ¿no? 26 años de asesinado, y fue una figura por la cual se la jugaron personajes de la derecha y de la izquierda en su momento, pues seguramente sus malquerientes no, y seguramente quienes de parte de las fuerzas en el poder urdieron o tuvieron parte en su asesinato no, pero definitivamente la clase política casi que de manera unánime se manifestó en contra del asesinato de Jaime Garzón en 1999, y en 1989-1990 la clase política, al menos de dientes para afuera, se declaró públicamente en desacuerdo y reprobó los asesinatos de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Osa y de Carlos Pizarro, ¿no? Son tiempos en ese sentido distintos, ¿no? Como que volvemos a algo muy similar a lo que ocurriera con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Que era un tipo que iba mucho más seguro en su camino hacia la presidencia de lo que iba Uribe Turbay. Uribe Turbay lo agarran en una etapa muy extraña, ¿no? El atentado nos agarra en un momento muy extraño cuando ni siquiera estamos en las elecciones en pleno, es una violencia distinta y el cubrimiento es distinto. El cubrimiento tiene que tener en cuenta esa polarización, y creo que más que nunca ve uno este tipo de declaraciones de no estábamos de acuerdo, pero es importante decir en qué estaba esta persona, y eso me parece a mí va de la mano con este llamado a desescalar el discurso. Y el problema es que si uno de verdad quiere poner énfasis en el discurso, necesariamente va a terminar hablando del discurso, ¿no? Y los discursos de Miguel Uribe Turbay pertenecían a una orilla política muy claramente demarcada, y eso estaba en la discusión, y para bien y para mal,
eso definitivamente entra en una conversación pública que está un poco llevada del carajo, ¿no? Que está llevada de las dinámicas de redes, que está llevada de cómo cubrir la opinión en este sentido. ¿Existe una medida de la elegancia? ¿Existe una medida del tacto, una etiqueta a la hora de hablar de estas cosas cuando se trata de alguien que políticamente estaba tan jugado hacia un lado? No, yo la verdad siento que no, yo la verdad que eso es como un fenómeno incontrolable y me parece que para medirle el pulso a ese choque de opiniones no hay nada más que hacer para bien y para mal, como decía usted ahorita, que oír una emisión de Blue Radio y de verdad entender cómo rápidamente el tema central, que es este tema de Miguel Uribe Turbay, se vuelve muy rápidamente un tema de choque político por líderes políticos y polarización. Estoy hablando de la emisión que se llama Pelea entre Uribe y Santos, pues que se titula en YouTube, las dejamos en las notas del episodio. Y es como una cosa de Uribe está molesto porque Santos fue a la Cámara Ardiente. A eso iba. Realmente el reclamo del expresidente Uribe está relacionado con si sirvió o no sirvió, y el presidente Uribe está convencido que no, el acuerdo de paz del año ya les voy a contar, 2016. Felipe, porque a propósito de esta mañana se está produciendo mañana un comunicado de quienes negociaron ese acuerdo, que son el exministro Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, que era comisionado de paz de la época, diciendo que el responsable, que los incumplimientos del acuerdo de paz, un ataque al gobierno de Petro, son responsabilidad. La desprotección en la que estaba Miguel Uribe, eso era responsabilidad o es responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Claro, pero y de ahí en adelante, o sea, me parece que sobre la imagen incluso de la velación en la que evidentemente hay gente que siente un dolor genuino por la pérdida de un compañero como de recinto, ni siquiera estoy hablando de un compañero de partido. Ellos empiezan a dilucidar acerca de la molestia que Felipe Zuleta atribuye a que si sirvió o no el acuerdo de paz de 2016. A mí me parece increíble que hagan ese salto con Garrocha para hablar exclusivamente de esto, y ahí se pegan un agarrón por la JEP, hacen un poco de Uribe explaining, se meten con el tema del caso judicial, es decir, ahí Ricardo Espina dice, por ejemplo, hay una molestia razonable, le llama él, de que por la situación judicial él no pueda asistir, que es como la situación judicial, no es como que le regalaron o sea, como que se ganó un concurso en Estados Unidos y entonces falla, no, es que una jueza de la República dijo que él tenía que atender la pena en prisión domiciliaria. Por fraude procesal, por fraude procesal. ¿No? Y soborno en proceso penal. Sí, o sea, no es como... no es una molestia razonable, pues, como... Sí, no, documentarle el FOMO a Uribe es una cosa FOMO, muy loca. Exacto, el FOMO. Es eso. Y entonces, yo entiendo que Uribe es el líder natural de la colectividad, pero pues él tiene un proceso en contra, hermano, y se acogió a él. ¿Sí? Entonces, no hay nada de una molestia razonable. A mí sí me da una molestia razonable que lo llamen de esa forma. Sí, yo también siento una molestia razonable, de acuerdo. A un tema, pues, que lo dejan ahí como al ladito, ¿no? Como, ay, el presidente Uribe que no le dieron permiso, ¿y será que no le van a dar permiso, Felipe? Y Felipe dice, no, a mí me han dicho que no. Luego otra persona dice, creo que esos trinos parten mucho del dolor, porque es que Uribe lo quería mucho y lo admiraba mucho. ¿Qué es esto? O sea, es decir, como, ¿por qué no hacen una cosa un poco más compleja de las cercanías que tenía Uribe con la familia Turbay, algo que es real, digamos, ¿sí? Es decir, como, y esa cercanía que se expresa evidentemente en una simpatía o como por ejemplo, que dentro de ese mecanismo interno del Centro Democrático, al parecer, como revelaron pues en La Silla Vacía, en este programa nuevo que sacaron, Miguel Uribe era el elegido de Uribe, ¿sí? Algo un poco más complejo que lo quería mucho y lo admiraba mucho, pero adicionalmente se combina con las razones que él considera de violencia política, que es ya hablar enteramente de que la JEP no ha dado ninguna condena. Y Felipe Zuleta Lleras pregunta, porque le reclama a este que fue secretario de Claudia López, que siempre se me olvida el nombre. Luis Ernesto Gómez. Le pregunta a Luis Ernesto Gómez, Luis Ernesto, ¿cuántas condenas ha dado la JEP? Y Luis Ernesto dice, venga, déjeme llegar a mi punto, y Néstor interrumpe de una. Yo le respondo, Felipe, no, ninguna. Es que en esa mesa nadie deja hablar al otro. Nadie deja hablar. Es una cosa muy impresionante porque todos se pisan, sí. Hasta que Papá Néstor los pone en orden, sí. En orden. Pero sí es impresionante cómo va de un lugar a otro y se van a hablar hasta de la eficacia de la JEP, lo cual a mí me parece
que evidencia un fenómeno, porque lo que yo digo, Blue Radio evidencia también un clima y como una sintomatología nacional de la opinión pública, y es que pues todo tiene que ver con todo en este momento. Y voy con más titulares. El Espectador saca una foto de perfil en blanco y negro de Miguel Uribe con la palabra desesperanza. En El Heraldo, una foto de Miguel Uribe frente a un mural en conmemoración de su madre. Diana y Miguel, unidos por el coraje. La Patria, Colombia rechaza la violencia. Y en El Tiempo, también una foto en blanco y negro con un Miguel Uribe sonriente que dice indignación nacional. Estamos compartiendo también estos contenidos que vamos recuperando para los episodios en Instagram, así que nos pueden seguir y ver allí pues estos titulares y estos recortes que ponemos en collage en las historias. Esta forma de titular se compadece de cómo en realidad se está llevando esta conversación. Debería ser un reflejo, o en este sentido los medios deberían mantener algún tipo de altura o algún tipo de lenguaje, así como cuando se espera que los medios sean objetivos en la medida en que eligen muy bien el ángulo desde el cual lo tratan. ¿Existe esa obligación o ya qué carajo? Pues yo vuelvo a ese programa de Juanita León, pues el programa de La Silla Vacía, que al principio Pacheco entrevista a Juanita León, y ella al principio lo que dice es inevitable, como es inevitable uno recordar esto que pasó hace como tanto tiempo y pensar en cómo podría evolucionar la sociedad desde ahí hasta hoy, que es un poco lo que decías tú también, María Paula, en el episodio pasado cuando hablabas de cómo explicarle eso a tus hijas, ¿sí? Es decir, cómo eso que viví yo se lo explico de nuevo a mis hijas, ¿no? Y yo creo que sí es un poco inevitable volver sobre esos pasos a los que el periodismo lastimosamente se acostumbró y a las que muchas redacciones pues estuvieron presentes, ¿no? Es decir, como parados frente a un hecho de este calibre, yo creo que muchos periodistas repiten, no digo palabras solamente, sino repiten escenario, como acaban de matar a un candidato presidencial, pues precandidato en este caso, pero igual. Sí, igual. Me da la impresión sí, es decir, simplemente creo que lo que está ocurriendo ahora es que antes se presumía que El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN, y en ese momento los canales 1 y 2 eran la voz de la gente, ¿no? Como que la gente se sentía más o menos identificado, pero si uno veía el noticiero 24 horas, que era de la familia Pastrana, decía algo similar a lo que decía NTC, que era el de Daniel Coronel y Félix de Bedut, o lo que decía Krypton, o lo que decía MPM, que era el noticiero del M19, ¿no? Y en esa medida existía la sensación de que los medios representaban la voz de la gente. Y ahora los medios están haciendo un poco lo que deben, no cumpliendo con su deber de la manera en que deciden hacerlo. Ya hemos visto, pues bien o mal, ¿no? Hemos visto la manera en que lo tratan las mesas de radio, la W, San Charbel, Blue Radio, la FM, que es como Blue, es como una Blue con menos rating, ¿no? En ese sentido, como están muy jugados hacia un lado, y sin embargo existe una fractura gigante, ¿no? Al menos existe una fractura que atraviesa de un lado a otro las dos orillas de la discusión política, o las múltiples orillas, y es una desconfianza por los medios, o un lugar en donde la posición de los medios es mucho más irrelevante, tiene que pelear por atención, ¿no? Le importa tanto la posición de Levy como la posición del Tiempo, importa tanto la posición del Alice o del concejal Briceño o de cualquiera de los influencers de uno y otro lado, de lo que puede importar la posición de la familia Cano y el Espectador, ¿no? Entonces, ese sistema o ese frente fracturado, ¿en qué modifica la manera en que nosotros percibimos esto que está ocurriendo? Pues yo creo que hay atomización absoluta como de esa entrega de información, y a mí también me sorprendió algo, y es como, recuerdo el último magnicidio que hubo en Colombia, hubo una voz que se manifestó en contra del personaje, ¿sí? Que fue una columna durísima de Antonio Caballero sobre Álvaro Gómez Hurtado, en la que él pues decía que Álvaro Gómez Hurtado fue un defensor de la violencia en casi todas sus formas durante su recorrido político.
Yo creo que en ese momento, al igual que pues lo que usted está diciendo, como que había una voz uniforme y una voz disidente sobre Miguel Uribe Turbay, yo también he visto, y esto sí es como particular de esta época, no es firmado por nadie, sino es un mensaje similar a ese, digamos, que decía Antonio Caballero sobre Álvaro Gómez Hurtado, pero vuelto como una especie de comunicado que hay que poner en Instagram, que me parecía pues más valiente, obviamente, Caballero solo haciendo eso, pero de todas formas es una opinión también que está, yo no estoy diciendo que es segmentada ni nada, sino que está. Está ahí rodando, claro. rodando, sí. Pues eso, y se ha visto y se repite, y según el algoritmo que uno tenga, pero claro, palabras, parafraseo de Caballero diciendo que lo peor que tenía el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado es que ahora la gente lo iba a percibir como una persona decente, ¿no? Sí, exacto. Lo cual pues son palabras muy duras Son para un muerto, pero es una para un cosa recién que muerto. para un recién asesinado en un país de víctimas, ¿no? Y es la decisión de Antonio Caballero, que en ese momento era la voz, bueno, que siempre fue un poco esa voz de suyo propia. María Paula, ¿qué hacer con el ruido? Es decir, ¿qué hacer ahora, ¿no? ¿Cómo, no sé, es que creo que la pregunta que yo tengo en el centro de todo es, ¿será que aprendimos algo? O sea, ¿será que entre este episodio y el episodio que nosotros hicimos antes, hace 2 meses y una semana, más o menos, ¿hay alguna diferencia en absoluto? ¿Será que existe la posibilidad de un aprendizaje? ¿Será que ese desescalamiento o no desescalamiento, las estrategias publicitarias más o menos exitosas nos van a permitir tener un discurso, un mejor cubrimiento de estos temas? ¿O damos por perdida esa lucha y simplemente tratamos de ir recogiendo como si fueran granitos, ejemplos virtuosos y ejemplos viciosos de esta misma noticia? Pues yo estoy como con el periódico El Espectador y la desesperanza. Yo creo que no. Yo creo que la muerte nos pone en un escenario peor que incluso que el atentado, porque ahí se guardaba una suerte de esperanza, ¿no? Puede que unámonos, desescalemos porque la esperanza en su mejoría y no sé qué. Ahora ya también se perdió eso. Es decir, ahora hay todavía más indignación, más dolor, y me parece difícil pensar que en ese terreno se desescala la violencia o que se sale la gente de los extremos y se va como a los lugares donde es posible la conversación. Yo creo que es lo contrario, ¿no? Un evento como este nos pone en un peor lugar, nos pone más hacia los polos, ¿no? Más difícil escuchar al otro porque el dolor está más, o la indignación está un poco más a flote, ¿no? Es como, no vamos a salir mejores del COVID encerrados, sin trabajo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esa teoría? ¿No? Que sin redes de apoyo, que sin poder socializar, que sin poder estar en espacios colectivos íbamos a ser mejores personas encerrados, ¿no? ¿De qué? ¿De por qué? ¿Por qué iba a pasar eso? Entonces yo creo que pensar que se ha hecho mejor periodismo, que hay tiempo, en tan poco tiempo, para reflexionar y cambiar, no. Yo me quedo con también la frase que le dijo Francia Márquez a la mesa de la W, que le devolvió como tú la pregunta y les dijo, pues, ¿qué están haciendo los medios? ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿No? Como, yo creo que los medios que están cubriendo esto y que apoyan o dan micrófono o omiten o repiten o lo que sea, pues tienen un papel dentro de muchos, porque no son los únicos. Por supuesto, las declaraciones de los propios políticos y de los partidos van a ser determinantes para la campaña electoral que ya empezó y que ya viene, y en el que yo creo que la muerte de Miguel Uribe va a ser un balón que se tiran en la cara todo el tiempo, ¿no? Lastimosamente va a ser súper instrumentalizado los próximos meses, no solamente en esta semana de su muerte, sino que una vez estemos en enero, febrero, cuando hayan pasado ya 4 o 5 meses, ¿no? Su atentado, su figura, sus frases, ¿no? Todo va a ser una excusa para volver sobre esta idea de quién tiene la culpa y pues tratar de que eso de alguna manera se convierta en un rédito electoral, ¿no? de alguno de todos. Yo les tengo una última pregunta, que es una pregunta de doble filo, y es, ¿por qué pareciera que algunos medios de gran preponderancia sienten que lo que ellos hacen o lo que se hace en sus oficinas y en sus plataformas
no corresponde a escalar el lenguaje, ¿no? ¿De dónde viene esa sensación? O sea, ¿por qué oímos en Blue una escalada del discurso político violento tan fuerte que viene envuelta en el mensaje, desescalemos el mensaje político? Y la contraparte de esa pregunta es, ¿será que en este momento un medio, periodista, opinador, plataforma, colectivo u organización que elija no tomar una posición no está un poco traicionando estos tiempos? Es decir, ¿no es un poco igual lo que toca hacer? Entonces, primero, ¿de dónde viene esa sensación de que ellos sí pueden escalar el lenguaje y el resto de la gente no? Yo pienso que en una especie de genuina honestidad equivocada, algunos medios de comunicación, algunos directores de medios de comunicación entienden la estabilidad del país como algo, digamos, como algo que particular. Asimismo entienden el tema del desescalamiento del conflicto, del lenguaje. Y yo siento que en esta animosidad antipetrista que existe en muchos de los medios de comunicación, lo que realmente entienden ellos por el escalamiento del conflicto del lenguaje es atar al gobierno para que el gobierno no lo escale nunca, que eso es algo en lo que Petro pues es experto, digamos, en esos tiros que hace por Twitter y en los que hacen los discursos, etcétera. Yo creo que lo entienden de esa manera. Yo no sé la reciprocidad si sepan que se aplicaría, ¿no? Y también siento yo que en esa campaña que existió pudo haber, digamos, un dueño de un medio que dijo, venga, no se me van a, no más, ¿sí? No más con este lenguajito, no más, respetemos que hay como instituciones y no me jodan mis negocios tampoco con esta desestabilización, como llamaba a la desestabilización con millones de oyentes. Y yo creo que les dura poco porque en realidad el rating está justamente ahí. Sí, yo creo que a los medios pues siempre les queda más fácil señalarle ese tipo de actitudes a los demás, ¿no? O fiscalizar a otros sectores y mirarse mucho menos el ombligo, y lo hemos dicho en este podcast hasta el cansancio. Entonces, claro, los funcionarios públicos o los políticos que tienen una responsabilidad, que los discursos violentos, pues con sus seguidores pueden determinar acciones colectivas violentas y demás, pero no miran que los medios también tienen esa misma figura y sus audiencias se comportan igual o se pueden llegar a comportar igual, y que hay veces que incluso enunciar lo que se dijo, repetirlo entrecomilladamente, bien o mal, pues es una manera de repetirlo y de reiterarlo, ¿no? Sin ningún análisis, como decíamos, como alguien puede decir que va a destripar a alguien en la radio y que nadie lo interpele. Nos fuimos. Muchísimas gracias. O sea, es mucho y seguirá siendo mucho. De hecho, es muy difícil auscultar. No vale la pena, obviamente, especular, pero este es un tema que, por supuesto, va a generar ecos y ondas hasta muy entrada, incluso yo creo la posesión de quien quiera que sea que gane las elecciones 2026. Espero, como el bien pensante, si se quiere que soy, que sea el punto final a una escalada de violencia política, porque definitivamente no es un escenario que vaya a favorecer a nadie, pero o sea, ni siquiera va a generar ningún tipo de rédito para nadie. No creo que vaya a haber nadie que pueda salir victorioso de esto. María Paula, muchas gracias. Hasta luego, hasta el próximo episodio. Paramos, mil gracias. Gracias, hasta luego. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, Santiago Rivas y María Paula Martínez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.